Hola corazones, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. Hoy aprendemos a tejer punto calado pétalos. La muestra la tejí con aguja número 4 utilizando hilo de algodón. Así se ve más de cerca. Lado derecho, lado del revés. En esta muestra tejí un motivo y medio a lo alto. Un motivo a lo alto es esto, son 28 vueltas. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 motivos a lo ancho. Para tejer este punto montamos la cantidad de puntos múltiplo de 4 más 3 puntos de equilibrio y más 2 puntos del borde. Los puntos de equilibrio son aquellos puntos que nos permiten, por ejemplo aquí, la vuelta empieza con 3 puntos al revés y termina 3 puntos al revés. Estos 3 puntos que dan equilibrio a nuestro tejido se llaman puntos de equilibrio. Es un punto, como pueden ver, lo dejo así por ejemplo, pero es un punto un poco elastizado, ¿ven? Un poquito, no mucho, pero poco tiene de elasticidad. Por eso si lo dejamos tranquilo, esto se ve así. Hermoso punto para tejer un suéter, pullover, jersey, para tejer una bufanda. Bueno, múltiples proyectos. Vamos a empezar. Sobre las agujas voy a montar, vamos a tejer dos motivos, por eso 4 más 4, 8, más 2 puntos del borde, 10 y 3 puntos de equilibrio, 13 puntos. Y vamos a tejer dos motivos a lo ancho y un motivo a lo alto, 28 vueltas. Empezamos por la vuelta número 1, primer punto del borde, paso sin tejer, tejemos el primer motivo, 3 puntos al revés, un punto al derecho, repito el motivo, 3 puntos al revés, punto al derecho, tejimos dos motivos y ahora tejo puntos de equilibrio, son 3 puntos al revés, último punto del borde, tejemos al revés. Vuelta número 2 y todas las vueltas pares tejemos según cómo se nos presentan los puntos. Paso punto sin tejer, si el punto se nos presenta al derecho, lo tejemos al derecho. Los puntos que se nos presentan al revés, tejemos al revés. Después muestro la vuelta donde hay lazadas. Aquí simplemente según cómo se nos presentan los puntos. Vuelta número 3, punto del borde, paso sin tejer, primer motivo, 3 puntos al revés, punto al derecho, lazada, repite el motivo, 3 puntos al revés, derecho, lazada. Finalizando la vuelta, puntos de equilibrio, tejemos al revés, son 3 puntos, punto del borde. Vuelta número 4, tejemos como se nos presentan los puntos, como todas las vueltas pares, y lazada, tejemos con el punto al revés. Miren, revés, derecho, 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 lazada al revés. Bueno, desde aquí no voy a mostrar cómo se tejen las vueltas pares para no ocupar mucho tiempo, para que el video no sea muy largo. Ya saben, vueltas pares, tejemos cómo se nos presentan los puntos, donde hay lazadas las tejemos al revés. Vuelta número 5, punto del borde, tejemos primer motivo, 3 puntos al revés, derecho, lazada, derecho, repito el motivo, 3 puntos al revés, derecho,
lazada, derecho. Tejo puntos de equilibrio, son 3 puntos al revés y punto del borde. Vuelta número 7, punto del borde, primer motivo, 3 puntos al revés, derecho, lazada, 2 puntos al derecho. Repito el motivo, 3 puntos al revés, derecho, lazada, 2 puntos al derecho y tejo puntos de equilibrio, 3 puntos al revés, punto del borde. Como tejer vuelta número 9, primer motivo, 3 puntos al revés, 2 puntos al derecho, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha. Primero tengo que cambiar la orientación de los puntos, o sea, el punto, miren, esta parte del punto sobresale de atrás, pero tengo que dar vuelta a estos 2 puntos, miren, los paso sin tejer, 1, 2, con la aguja izquierda paso estos 2 puntos sobre la aguja izquierda por delante y ahora sí los puedo tejer, 2 puntos juntos al derecho. Los puntos no se tienen que cruzar, por eso estamos haciendo este cambio. Repito el motivo, 3 puntos al revés, 2 puntos al derecho, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, 3 puntos de equilibrio, son 3 puntos al revés, punto del borde. Vuelta número 11, primer motivo, 3 puntos al revés, punto derecho, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha. Cambiamos la orientación de los puntos y tejemos 2 puntos juntos al derecho. Repite el motivo, 2 puntos al revés, perdón, 3 puntos al revés, 1 punto al derecho, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, 3 puntos al revés, son puntos de equilibrio, punto del borde. Vuelta número 13, primer motivo, 3 puntos al revés, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha. Cambio la orientación de los puntos y repito el motivo, 3 puntos al revés, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, 3 puntos al revés, son puntos de equilibrio y punto del borde. Vuelta número 15, tejemos primer motivo, punto revés, derecho, 2 puntos al revés. Repito el motivo, revés, derecho, 2 puntos al revés. Puntos de equilibrio, revés, derecho, revés, punto del borde, tejemos al revés. Vuelta 17, punto del borde, primer motivo, punto revés, derecho, lazada, 2 puntos al revés.
Repito el motivo, revés, derecho, lazada, 2 puntos al revés, tejo puntos de equilibrio, punto revés, derecho, lazada, punto al revés y punto del borde. Vuelta 18, primer motivo, un punto al revés, derecho, lazada, derecho, 2 puntos al revés. Repito el motivo, punto revés, derecho, lazada, derecho, 2 puntos al revés, tejo puntos de equilibrio, punto revés, derecho, lazada, derecho, revés, punto del borde. Vuelta 21, primer motivo, punto revés, derecho, lazada, 2 puntos al derecho, 2 puntos al revés. Repito el motivo, revés, derecho, lazada, 2 puntos al derecho, 2 puntos al revés. Tejí 2 motivos y tejemos puntos de equilibrio, punto revés, derecho, lazada, 2 puntos al derecho, 1 punto al revés y tejemos punto del borde al revés. Cómo tejer, vuelta número 23, primer motivo, 1 punto al revés, 2 puntos al derecho, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, cambiamos la orientación de los puntos, 2 puntos al revés. Repito el motivo, punto revés, 2 puntos al derecho, cambio la orientación de los puntos y tejemos 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, 2 puntos al revés. Tejí 2 motivos, vamos a tejer los puntos de equilibrio, 1 punto al revés, 2 puntos al derecho, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, 1 punto al revés, punto del borde. Vuelta número 25, primer motivo, 1 punto al revés, derecho, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, 2 puntos al revés. Repito el motivo, revés, derecho, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, 2 puntos al revés. Tejí 2 motivos y tejemos los puntos de equilibrio, punto revés, derecho, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, punto revés, punto del borde. Vuelta 27, primer motivo, 1 punto al revés, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, 2 puntos al revés. Repito el motivo, punto revés, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, 2 puntos al revés. Tejemos puntos de equilibrio, punto revés, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, punto revés,
puntos del borde, tejemos al revés. Vuelta número 28, tejemos como se nos presentan los puntos y después el motivo se repite a partir de la vuelta número 1. Aquí, como pueden ver, tenemos 2 pétalos y aquí 3. Aquí después de nuevo 2, 3. Bueno, corazones, espero que les gustó ese tutorial. No se olviden de suscribirse a mi canal, dejen sus comentarios y nos vemos con ustedes en mis próximos videos. Un abrazo a todos, chao chao.